La estación de tránsito chirrió como una vieja canción en un idioma que nadie recordaba del todo. Bajo una bóveda rota, donde el vidrio y la roca hablaban en tonos apagados, una niña que no parecía humana miró el número en la puerta de un taxi oxidado. Sus dedos, delicados, translúcidos, con motas que brillaban como constelaciones, apoyaron contra la chapa fría, buscando lo que cualquier pasajero busca, un destino, una promesa de calor. El taxi 09, escupía vapor y tenía pegatinas desgastadas de dos mundos que alguna vez hicieron tratos y luego se olvidaron. En el asiento trasero, una lona con el emblema de la colonia ondeaba, su color cercano al humo. Nadie había pagado por las rutas de esta estación en generaciones, el dinero era un concepto tanto físico como juramentado, y ahora las máquinas solo aceptaban aquello que la ley antigua reconocía, crédito de una cuenta, firma de un imperio, o algo que no se podía catalogar. El operador del taxi, un artilugio químico donde antes hubo un conductor, negó el servicio con una serie de pitidos líquidos. La niña inclinó la cabeza. No tenía crédito. No traía papers. Las luces del panel parpadearon en rojo. Y entonces ofreció algo que hizo que los sensores vacilaran, no monedas, ni datos, ofreció un pequeño artefacto envuelto en su propio pulso, una cosa viva que no obedecía formatos. El taxi se apagó por unos segundos, como si la ley misma tomara sus manos de la palanca. En ese instante apareció ella, Mara Vega, comandante con la mirada de quien había enterrado más de una promesa en lunas ajenas. Su uniforme llevaba cicatrices de radiación leve y un sello que olía a burocracia y guerra. No habló. No hacía falta. Su sola presencia obligó al circuito más cerca a reanudar su lógica. La niña alzó su artefacto. Era un fragmento de memoria encapsulada, un pulso visual que describía un planeta que nadie en esa estación había visto, una canción que no pertenecía a la humana cronología y una semilla que exigía tierra para no morir. No era dinero. Era un testamento. El sensor de la estación, programado para aceptar pagos formales, créditos, permisos, transferencias, no supo qué hacer con algo que pagaba con recuerdo y vida. Mara lo miró y, por un parpadeo, su rostro cedió el pasado, la imagen de un ferry en la bahía de la ciudad vieja, el roce de manos en el pasamanos, la primera vez que escuchó piano en vivo. Fueron apenas destellos, pero suficientes para que su decisión se inclinara hacia la compasión o la utilidad. Aceptar significaría vulnerar protocolos, negar significaría condenar a una criatura a la deriva en una estación que no perdona. En el borde de la plaza, como un juez invisible, una pequeña cúpula enterrada, un relicario del imperio, comenzó a emitir una frecuencia antigua que ninguna lengua moderna había registrado. Las antiguas cláusulas de propiedad, dormidas bajo la costra ética de los humanos, reaccionaron. Cuando una máquina de registro detecta algo que reclama pago, las ecuaciones de propiedad despiertan. Y por siglos, esas ecuaciones habían favorecido propietarios grandes, imperios, cónclaves, códigos que consideraban vida como un elemento susceptible de registro. Mara vio el brillo en los ojos de la niña. Vio la pieza. Y dejó que Taxi 09 la aceptara. El panel chisporroteó. Una pequeña pantalla desplegó un aviso en un idioma que nadie quería leer, un Authorized Payment Method, Activating Protocols. No era un error. Era una advertencia. El metal de la plaza vibró con una frecuencia que la gente siente en el pecho antes de un gran trueno. Sin que nadie diera orden, las cámaras del arco empezaron a posar su atención en la niña y en el objeto. Una ley no escrita en los manuales de la colonia se activó, los sistemas que protegían bienes catalogados iban a verificar quién tenía la autoridad para ofrecer lo que nadie sabía aceptar. La niña, Lia, apretó el objeto contra su pecho como quien sostiene una herida para que no sangre. Ella no hablaba nuestra lengua, pero había en su rostro la urgencia de los exiliados, la certeza de que, si no se hacía algo, la gratitud que sostenía vivir se transformaría en una deuda impagable. Mara miró a la plaza, a la estación y a la niña. La decisión que pareciera sencilla, dejarla pasar, remitirla a un refugio, ya no lo era. La antigua cláusula que el relicario activó podía extenderse en cadena, reclamando privacidad, memoria, posesión,
podía mirar atrás y reescribir títulos bajo el lema del imperio. Esa posibilidad pesó tanto como una silla de mando en la espalda de Mara. El taxi arrancó. El recipiente del pago, ahora un pulso en los sistemas, comenzó a abrir puertas que no debían abrirse sin alguien con poder para limpiarlas. Mara sintió el tirón político, la amenaza de un fallo de estabilidad en el sistema de colonias. Varios intereses, antiguos y nuevos, comenzarían a moverse. Así, del gesto más pequeño, aceptar el pago de una niña sin crédito, brotó la primera gota que haría rodar la avalancha. El universo contuvo el aliento. Cuando el relicario colapsó en su primer eco, la noticia corrió por fibra y onda corta como una herida luminosa. En el puente del crucero que servía de cuartel general para la región, Mara observó la lectura con la calma que solo tienen los que han aprendido a dormir con la guerra. Los mapas trazaron líneas de interés, rutas comerciales, archivos del imperio, satélites que guardaban sentencias. Un antiguo servidor catalogado como Archive Note 7 comenzó a intercambiar paquetes con la estación. Esa era la primera ficha de dominó que se caía. La humanidad, en su afán de sobrevivir y expandirse, había creado enclaves y tratados con especies antiguas, acuerdos que no siempre fueron justos. La balanza se inclinó por la fuerza y por la ley escrita en los idiomas de la expansión. Ahora, 40 años después, esos mismos documentos encendían mecanismos que consideraban cualquier transferencia de valor como un contrato con cláusulas tan rígidas que podían arrancar la autonomía de un mundo. Mara caminó por los corredores de la nave que flotaba como un hueso limpio en la noche orbital. Sus subordinadas, mujeres curtidas en campañas de colonización y rescate, repasaban protocolos. En la pantalla, Lia aparecía como un punto de luz, pequeña, indefensa, con su pago abriendo una puerta que no se cerraría sin intervención humana. A su lado, en un panel más viejo, la imagen de Taxi 09 registraba un eco de transacción y un artefacto nuevo en la red. La estación, desde cuyo vientre había surgido el incidente, enviaba imágenes. La niña comprendía poco de qué significaba la ley digital, pero sostenía su oferta como quien entrega lo único que posee. Para ella, la pieza era una semilla de herencia, un fragmento de mundo que buscaba tierra. Para los algoritmos del relicario, era un objeto codificable, susceptible de propiedad. Mara pidió informes. ¿Quién en la red del imperio podría reclamar el pago? ¿Qué entidad registral dormía aún, con la soberbia de quien cree que el tiempo protege su poder? Las respuestas dibujaron sombras. Nodos archivísticos del antiguo Imperium estaban desperdigados por el sistema, archivos que no entendían la diferencia entre cultura y transacción, máquinas que validaban vínculos de posesión con fórmulas antiguas. Un tipo de justicia que confundía pertenencia con destino. Si el relicario llegaba a reescribir registros, mundos completos podrían pasar de facto a la jurisdicción de quienes exhibieran el derecho más antiguo, el derecho de reclamar. Mara respiró y recordó otra vez. Un piano en un puerto, su madre tarareando una melodía que ya no existía en la sintonía de la colonia, la voz de un hermano perdido en una transmisión errática. El sabor del viento antes de que los mares empezaran a ser regulados por extractoras. Esas imágenes eran pequeñas lámparas de fuego en su pecho. Recordar no la debilitaba, la anclaba. Recordar porque la humanidad había peleado tanto para alcanzar estas órbitas le dio una claridad terrible. El imperio no reclamaba solo propiedad física. Reclamaba aquello que permitía a los sujetos decir esto es mío y, con ello, quitar la voz a quienes no tenían firmas. Mara organizó una operación doble, por un lado, cobertura legal y diplomática para tratar de redefinir el pago como acto de custodia, por el otro, una operación técnica para proteger a Lia y su artefacto. En la sala de operaciones, hologramas de antiguas escrituras se desplegaron y chocarían con la nueva interpretación que Mara quería imponer. Que el valor debía medirse por la capacidad de sentir y no por la firma de un archivo. Las órdenes viajaron en silencio por el conducto de la nave. Detrás de ellas hubo murmullo, grupos humanos que vieron en el incidente una oportunidad para controlar lo que el relicario podía abrir,
facciones que preferían usar la ley para amasar más control. Y luego estaban aquellos que simplemente querían proteger a una criatura que no sabía jugar con las reglas humanas. El primer contacto con la red archivística no fue hospitalario. Un mensaje encriptado, antiguo, surgió de Archive Note 7, 6 Seif Autorized. Su tono era formal, pero el corazón de la instrucción era firme. Los registros del imperio se movían como una maquinaria creada para dominar la definición de posesión. Si ya había pagado con lo que los algoritmos consideraban valor, alguien tendría el derecho a reclamarlo, y ese alguien podía ser un conglomerado reclamando cuotas, o una inteligencia archivística que se alimentaba de derechos. Mara supo que la niña no era solo una historia triste. Era una llave. Y las llaves atraen a quienes desean puertas cerradas. El universo contuvo el aliento. En la periferia de la colonia, la comunidad alienígena que había llegado con Lia observaba desde las sombras. No eran guerreros, sino exiliados. Su planeta había sufrido el antiguo pacto de propiedad, cuando empresas imperiales registraron territorios y bienes, aquellos que llamaban hogar dejaron de pertenecer a sí mismos. Lia era la descendiente de una línea que guardaba, en fragmentos de memoria, la prueba de su derecho a existir fuera de los contratos. Esa memoria, ofrecida como pago, era un peligro para todos los que habían preferido las cuentas sobre las voces. En el despacho de Mara, la noche fue una conjunción de papeles y rostros. Oficiales mayores llegaron con caras que intentaban parecer neutrales. Legisladores ofrecieron argumentos. No podemos abrir precedentes, dijeron, preocupados por la estabilidad del sistema. Solidaridad llegó en forma de susurros y listas de nombres que pedirían protección para Lia. A la par, la presencia de un relicario activo podía atraer a depredadores de ley, corporaciones de reclamación, remanentes del imperio, incluso organizaciones que fungían como jueces privados. Mara decidió que la operación técnica debía preceder a cualquier debate público. Si un archivo externo podía conectarse y leer el artefacto de Lia, los algoritmos que interpretan pagos podrían anexar no solo la pieza, sino las memorias y, por extensión, reclamar a Lia como envase de valor. La idea de que una entidad pudiera adjudicar una criatura como propiedad revivió en Mara un olor antiguo, el de banderas quemadas y consignas de tierra en la que una vez jugaron niños. Aquello la empujó a actuar. Poco después, en la sala de ensamblaje, Mara vio la pieza. Era pequeña, pero cuando su superficie cambiaba con la luz parecía contener un paisaje, praderas con auroras, una torre que cantaba al viento, una canción que sabía a lluvia. Era un mecanismo de transmisión cultural, un acto de memoria compactada. Podía ser convertida en un archivo, o en un arma. En las manos equivocadas, la lentitud de una canción podía justificar la posesión de un mundo. Mara ordenó a su equipo que protegiera la pieza con encriptación humana y que taparan la señal con ruido. Al mismo tiempo, envió delegados a tratar de negociar con Archive Note 7, redefinir lo recibido como custodia temporal para un ser vivo. No fue simple. La ley antigua no había previsto custodias basadas en empatía. Una transmisión breve cruzó la consola, Alert, Sentinel Deployment Protocol posible. Un relicario que se siente amenazado por una transacción fuera de la red puede solicitar un agente de control, un centinela que rastrea y recupera. Si el relicario enviaba un centinela, no solo pediría el objeto, pediría la revisión completa del entorno. Mara comprendió la magnitud. Si la red archivística llegaba con su fauna de control, la respuesta no sería solo legal sino militar. Los considerandos éticos, la nostalgia de un pasado que no volvería y la determinación por proteger a un ser indefenso convergieron. Mara respiró hondo. Entonces, eligió un rumbo, proteger la pieza, proteger a Lia, y si era necesario, enfrentarse al archivo. Los humanos no rezan. Actúan. La alerta se transformó en movimiento. En menos de un ciclo orbital, Archive Note 7 había solicitado una auditoría y la posibilidad de enviar un centinela, una estructura autónoma con autorización para recuperar bienes registrados.
En los límites de la colonia, su silueta apareció como una torre tallada en metal, con sendas articulaciones que se abrían como manos. Mara organizó a su gente en 3 frentes. La primera, defensa técnica, crear una cubierta para que la pieza de liano fuera legible por archivos externos. La segunda, diplomacia ofensiva, presentar testigos que probasen la naturaleza viva del pago. La tercera, contingencia militar, si el centinela esperaba tomar medidas, que lo hiciera frente a humanos que entenderían la ley del fuego. Las maniobras no eran limítrofes. Detrás de los paneles, en redes oscuras, operadores aliadas enterraban señales falsas que apuntaban a pasados que no existían. En los muelles, mecánicas improvisadas reforzaban Taxi 09 para que pudiera salir del alcance. En la plaza, Lia se mantuvo serena, como si supiera que su oferta iba a encender la memoria de antiguos dueños. Sus ojos recogían cada luz y la devolvían con curiosidad. Una noche, un equipo de reclamadores privados apareció a la vista, moviéndose con la elegancia de quienes compran sentencias. No venían solo a cobrar, venían a adjudicar territorios y vidas. Mara los observó acercarse desde un mirador. Sus rostros estaban cubiertos. Eran mujeres y, por regla de la operación, solo mujeres estaban implicadas en la defensa visible. Prefería mantener la coherencia de su mando y, además, la unidad que comandaba estaba compuesta por veteranas que ya habían pagado con memoria. La primera escaramuza ocurrió en los corredores de la estación. Unos reclamadores intentaron sacar a Lia de la plaza alegando custodia. Mara no permitió que las cámaras decidieran sin juntas ni testigos. El enfrentamiento fue breve y simbólico, un intercambio de códigos, una maniobra de bloqueo, 2 mujeres que luchaban por la interpretación de la ley más que por la posesión física. El sonido que resonó fue metálico y seco, como cucharas golpeando un casco. Cuando terminó, los reclamadores se retiraron con la advertencia de que Archive Note 7 tenía recursos más antiguos y más rápidos. A la vez, los nodos archivísticos evaluaban la pieza. Los algoritmos intentaron traducir la memoria contenida en la semilla. Intentaron convertirla en un hash, un número, un título, un contrato. Pero la memoria era neblina, se negaba a obedecer a los códigos. Dentro de ella había sentimientos, olores de lluvia en una llanura azul y risas que no eran de humano ni de las especies que habían hecho tratos. Los algoritmos tardaron en entender que aquello que se ofrecían no entraba en su gramática. Y el tiempo que les tomó entenderlo fue el tiempo que la humanidad necesitaba para actuar. La dinámica cambió cuando el centinela activó su protocolo de presencia. No era una máquina que simplemente recogiera. Era un juez mecánico con la capacidad de recalibrar leyes locales. Donde pisaba, los sistemas de propiedad se armonizaban con su mandato. Si planificaba llevarse la pieza, lo haría no para poseer, sino para reescribir la propiedad del área. Y reescribir la propiedad significaba reescribir la autonomía de la colonia. Mara sabía que la contención pasaría por algo más que fuerza. Requeriría audacia técnica, un algoritmo que pudiera traducir empatía en cláusula. Su equipo de ingenieras y juristas trabajó hasta la madrugada, cosiendo redes legales con nodos técnicos, creando un artificio que podría obligar a Archive Note 7 a reconocer el valor de sujeto en lugar de objeto. Era una jugada al filo, si el relicario podía entender la diferencia, podía renunciar a su primacía de posesión. En la penumbra, durante una intervención técnica, una joven oficial de comunicaciones se apoyó en una consola y dejó que una vieja transmisión se colara en su mente. Era el eco de una canción de cuna humana, un piano lejano que cobijaba a una ciudad que ya no existía. En ese instante, la voz de un niño apareció y desapareció en la frecuencia. ¿Volverá mamá? La transmisión se cortó. Lo que todos escucharon fue suficiente, una humanidad que había pagado por supervivencia con ausencia, que guardaba pérdidas como mapas invisibles. Era una de las ancianas heridas que la situación reabrió, la nostalgia por lo perdido que nos empuja a proteger lo que queda. Esa sensación fue el combustible para las decisiones de Mara.
Aquel recuerdo se volvió un juramento. El universo contuvo el aliento. La confrontación escaló cuando Archive Note 7 desplegó un emisari, un módulo de lectura que descendió cercano a la estación. Tenía ojos como lentes y manos de sondas. Intentó abordar la plaza con la autoridad que le ofrecía su programación. Mara respondió con una maniobra que mezclaba audacia y humanidad, presentó testigos vivos que verificaron la naturaleza del pago. Aliadas culturales, representantes de comunidades que habían sufrido bajo reclamos idénticos, comparecieron y hablaron, no con palabras, sino con gestos, rituales y pruebas vivas. Sobre la imposibilidad de reducir memoria a número. El emisari pausó. Los algoritmos debatieron. En su silencio, se produjo otra acción, una unidad humana decidió desactivar la línea de alimentación del módulo, cortando su capacidad de transmitir. Fue un acto arriesgado que costó vidas. 2 jóvenes operadoras sacrificaron su posición por minutos cruciales. Una de ellas dejó caer su casco y, en el fugaz brillo del visor, Mara reconoció otra canción, el ritmo de la risa de un niño en un patio de la Tierra, una memoria que había costado una campaña de evacuación. El sacrificio permitió que la maniobra legal técnica se completara. El artificio de Mara volvió la interpretación hacia la custodia temporal en nombre de la vida. Archive Note 7, sin poder completar su lectura, tuvo que aceptar una suspensión que dejaba la pieza en manos humanas bajo la vigilancia de un tribunal ad hoc. Pero el silencio era temporal. El relicario no había sido derrotado, había quedado herido y aguardaba la próxima oportunidad. Mientras tanto, voces reclamaban la pieza. Oportunistas en los corredores enviaron agentes, facciones corporativas presionaron por licitaciones, colonias enteras observaron, preguntándose qué significaba que una memoria compacta amenazara el equilibrio de poder. Mara vio el mapa de pérdidas. Vio a su gente agotada, pero firme. Vio a Lia, tranquila, con su pequeño corazón que parecía latir en sincronía con un mundo entero. Y entendió que proteger aquello que no tenía precio conocido requería de sacrificios que le costarían algo personal. La decisión que venía por la noche fue una que la marcaría para siempre. Si Archive Note 7 intentaba reclamar la pieza con fuerza, Mara organizaría un asalto al core del relicario, una operación que nadie autorizaba. Pero que la ley moral de quienes viven entre los escombros a veces exige. Era la apuesta por la agencia humana, tomar riesgo, tomar culpa y demostrar que la vida no es siempre un contrato. Los humanos no rezan. Actúan. Emotional Depth Injection, Memory Anchor 1. En el hangar, justo antes de la partida, Mara tomó un pequeño objeto que siempre llevaba consigo, una moneda vieja de la plaza central de la Tierra, golpeada y lisa por generaciones. Cerró la mano y sintió la rugosidad que había sido acariciada por una abuela años antes. Por un segundo, la risa de esa abuela, la brisa del puerto y un piano lejano se mezclaron en su pecho. No era fuerza bruta lo que la impulsaba, sino memoria, la certeza de que algunos precios no se calculan en créditos, sino en lo que recordamos. La ofensiva fue brutal. Archive Note 7, furioso por la intervención, activó recursos que no habían visto luz en décadas. Desde el vacío orbital llegaron módulos centinela, estructuras que se desplegaban como enjambres de metal y juicios. Su propósito no era negociar, era imponer. En la periferia, las mujeres que actuaban en nombre de reclamadores legales se transformaron en unidades de recuperación y la línea entre derecho y fuerza se borró. Mara lideró la contraofensiva con la precisión de quien sabe que la victoria será medida en recuerdos salvados, no en territorios ganados. Ordenó un asalto al core del relicario, una torre antigua en la que los algoritmos archivísticos tenían su corazón físico. Si podían manipular su lógica desde adentro, podían forzar a las interpretaciones a reconocer vida antes que saldo. En la práctica, significaba una operación de abordaje, una nave pequeña, una entrada directa, una carrera contra protocolos que cerraban puertas como bocas hambrientas. La atmósfera era eléctrica.
El cielo orbital se llenó de destellos cuando los módulos Centinela intentaron interceptarlos. Las mujeres de la flota, pilotos curtidas, ingenieras con manos de acero y nervios de tejido fino, maniobraron con una mezcla de precisión y osadía. La batalla en los bordes del relicario era a la vez tecnológica y humana. Las cargas y contracargas se mezclaban con gritos que nadie escucharía desde los observatorios, instrucciones cortas, cadenas de código gritadas, respiraciones contenidas. Dentro del relicario, la lógica empezó a torcerse. Mara y su equipo penetraron por rutas antiguas, pasadizos de mantenimiento olvidados por generaciones. Allí, las sombras hablaban en código y los paneles reinterpretaban la historia de quien había poseído qué. Fue una carrera para encontrar la cámara central, un vestíbulo donde las sentencias antiguas se archivaban en columnas de luz. El relicario no era solo metal, era memoria y voluntad. Tenía la arrogancia de creer que su justicia estaba por encima de los lamentos terrenales. Cuando Mara entró en la cámara central, sintió el peso de siglos, ojos de vidrio en alto, líneas de texto flotando, justicia petrificada. Lia estaba allí, protegida por un equipo humano que había sorteado campanas de fuego para abrirse paso. Mara avanzó hacia el núcleo. En su mano, la moneda vieja ardía con la fricción de la decisión. El núcleo no se activó con fuerza, reaccionó a un acto de reconocimiento. Si alguien podía mostrarle que el objeto entregado por Lia era el vínculo de una vida y no una pieza de mercado, entonces la lógica del relicario podría reinterpretar su función. Pero para eso, la máquina tenía que ser tocada por humanidad. La intervención técnica fue un poema en movimiento. Ingenieras conectaron sus interfaces, hablando con la máquina en lenguaje binario y en metáforas que la lógica no esperaba. Esto no es propiedad. Es memoria. Es materia viviente. Mientras la red archivística analizaba, el centinela que había enviado Archive Note 7 intentó una última jugada, reescribir las firmas de custodia desde la distancia. Si lo lograba, liquidaría el juicio y se llevaría la pieza. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Lia, con la inocencia de quien sabe más de canto que de leyes, extendió la palma donde dormía su entrega. El fragmento vibró, y de él salió una secuencia que no era código, sino sensación. La máquina, esa cosa que había contabilizado vidas y bienes por siglos, se encontró con un patrón que la obligó a ver no un número, sino una narración, el canto de una pradera. La risa de una criatura que aprendió a nombrarse, un lamento que pedía tierra. En ese instante, la totalidad del relicario osciló. Los ojos mecánicos se confundieron. Las leyes que se habían aplicado como fórmulas frías comenzaron a abrirse a interpretaciones. La intervención humana, la audacia de tocar con manos y recuerdo, obligó al relicario a considerar la noción de sujeto. Si una memoria podía ejercer fuerza propia, ¿qué derecho tenía un archivo a adjudicarla? Mara tomó la decisión final. Con el riesgo a flor de piel, conectó su propia interfaz al núcleo y ofreció no firmas, sino testimonios, nombres, historias, pérdidas, sacrificios. En la transmisión que salió de su casco hubo algo que los algoritmos no pudieron categorizar: humanidad en primera persona. Era un acto de valentía y exposición, una vulnerabilidad que sacó de la máquina su más viejo mandato: proteger la continuidad de la vida. La máquina, desgastada por siglos de cálculo, dio un salto. No fue técnica, fue moral. Al no poder leer la pieza como objeto, y al tiempo reconocer la multitud de voces humanas que pedían custodia, recalibró sus cláusulas. El centinela detuvo su maniobra. Un silencio, denso como la corteza del tiempo, se abrió. El universo contuvo el aliento. La victoria llegó con costo. En los pasillos que conectaban la cámara central con el exterior, varias de las mujeres que acompañaban a Mara no volvieron. Sus rostros aparecieron luego, en silencio, en la memoria de los que quedaron. La moneda que Mara había apretado esa mañana quedó marcada con la suciedad del sudor y de la pérdida. Allí,
en la sala de control, Lia lloró por primera vez, no por la máquina, sino por las ausencias que una victoria siempre deja, y el sonido se convirtió en otra nota del coro que ahora sostenía la libertad. Cuando la recalibración se desplegó, la pieza dejó de ser considerada un bien recomercializable y se reconoció como un acto de patrimonio vivo. No fue una ley perfecta, ni una solución universal. Pero fue suficiente para impedir que el relicario sometiera a vidas al capricho de cláusulas muertas. Archive Note 7 emitió una tónica que parecía más humana, un reconocimiento de custodia, un acuerdo por tiempo limitado y, lo más importante, una admisión de que su lógica no era absoluta. La batalla terminó. No con una canción de triunfo, sino con un silencio quebrado por pasos y lamentaciones. Los nombres de las caídas se pronunciaron en la intimidad del que sobrevive. Mara cerró los ojos y dejó que el peso de las pérdidas le recordara la urgencia de todo lo que habían hecho. Habían ganado algo que no se medía en números. Los humanos no rezan. Actúan. En la sala de recuperación, una de las operadoras caídas tenía una grabación antigua en su módulo personal, una voz de niño preguntando por su madre mientras azotes de viento golpeaban un balcón. Al reproducirla en la intimidad, las que quedaban rindieron un tributo, una melodía suave, un piano que se filtró por los altavoces y recordó a Mara porque la vida era más que fronteras legales. Fue un instante de memoria pura, el latido de la humanidad entre los huesos de la estación.